Gracias, señora presidenta. Consejero, con su intervención yo pienso que nos ha dado algunos datos, bien es verdad, pero queda absolutamente alejado de haber tratado, de haberse acercado al menos a lo que es la realidad de las personas de nuestra comunidad que viven con diversidad funcional. A ese colectivo, la realidad de ese colectivo, prácticamente usted no lo ha tocado. No lo ha tocado porque se ha limitado a dar una serie de planes, de centros y de algunos números de las plazas con las que cuentan. En definitiva, como digo, no parte de la realidad de las personas que en esta comunidad viven con discapacidad. No parte. No vale decir que están comprometidas con este colectivo. Hay que hacer cosas. Y mi grupo parlamentario piensa que no es cierto que el compromiso de ustedes vaya a la raíz del problema, que es que las políticas públicas garanticen la igualdad de oportunidades para estas personas. No lo cumplen. Y sin garantizar esa igualdad de oportunidades, estas personas no podrán acceder a una participación y a un desarrollo pleno en nuestra comunidad. Ese es el problema de raíz y esta es la situación que encaran, como digo, estas personas. Hay dos cosas que además deben de cumplir, en nuestro criterio, esas políticas públicas. Básicamente, la discapacidad, todo el problema de la diversidad funcional ha de ser contemplado de manera transversal en las políticas públicas. Y repito, no se hace. Y otra que ya es urgente es que han de contemplar la perspectiva de género en esas políticas públicas, esas políticas dirigidas a las personas con diversidad funcional. Y de manera urgente contar con todos los recursos necesarios para luchar contra la violencia de género. Porque a las mujeres se les sigue asesinando, se nos sigue asesinando, como se ha visto esta mañana. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, en aquellos puntos más sobresalientes, aspectos que creemos más importantes, ver las políticas que ustedes han desarrollado. Por cierto, ya se ha comentado y me parece de una importancia tremenda, grave, que ustedes no traigan y no nos presenten la evaluación del tercer plan de acciones para la discapacidad. Porque, claro, como le decía, ¿de qué realidad partimos? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual para poder actuar? Pues no lo traen y no lo conocemos. Bien, se ha dicho por activa y por pasiva que ustedes han incrementado el presupuesto. Bueno, cuando se meten en las cifras son tremendos, pero como también ustedes reconocen, ha habido recortes y los han justificado en los últimos años, por la crisis económica. Mire, no solo es inadmisible para este colectivo esa justificación que ustedes han dado, es que este colectivo lo que ha pasado es que se ha hundido más, en líneas generales, en los umbrales de la pobreza. Sí, señor, es un colectivo muy vulnerable y los recortes, esas consecuencias son las que han traído. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en lo que se hace en otros países, como les gusta tanto compararse, sabrán que no solo no se recorta, sino que en muchos países de nuestro entorno se ha incrementado el presupuesto en estas políticas. Siguen insistiendo en la gratuidad de todas las prestaciones. Lo ha dicho ahora mismo el portavoz de Ciudadanos. ¿Por qué, por favor, no hablan con un mínimo rigor? Y lo saben.
La gratuidad solo es a partir de un porcentaje de discapacidad. ¿O es que acaso tienen gratuidad en todos los copagos y prestaciones por debajo del 33%? ¿No pagan? Los que tienen ese grado menor al 33%. No es cierto. Otro problema, el del baremo de la discapacidad. Mire, el baremo ha sido jugar políticamente a esos baremos, es decir, una herramienta que justificaba los recortes. Más recortes, más dificultades para obtener el mismo grado de discapacidad. Eso es de lo que ha servido, justificar esa política, como digo, de recorte. Catálogo de prestación. Esta es la realidad, la que viven todos los días esas personas con diversidad funcional en nuestra comunidad, esta que es maravillosa según ustedes. Pues el catálogo de prestaciones es lo mismo. Las modificaciones, ¿en qué han consistido? En que ahora muchas prestaciones absolutamente necesarias para muchas de estas personas, ahora las tienen que costear. Esa es la gratuidad. Repasando otros aspectos como el empleo. Ustedes habían podido fijarse en que estas personas, además de esos programas del empleo, triplican la tasa de paro que el resto de la población. Es decir, que no vale con crear esos centros, porque díganme ustedes, ¿nos dan una cifra de cuántas personas consiguen trabajo a través de esos centros base, centros de rehabilitación laboral, etcétera, etcétera? ¿Cuántos? No nos traen datos. Y es más, ¿no se referirán ustedes a esos contratos que hacen a personas con diversidad funcional que están más cerca de la explotación, por ejemplo, como los discapacitados que trabajan en la lavandería hospitalaria central? ¿Se refieren a ese tipo de trabajo? Bien, ese tipo de trabajo no lo quisiéramos para nadie, porque, como digo, faltan verdaderos derechos laborales que todas las personas que trabajamos reclamamos. Me refiero a la accesibilidad universal. No se ha conseguido. En la comisión hemos estado viendo una reunión tras otra que todavía no se ha conseguido ni en todas las estaciones de metro, ni en todas las líneas de autobuses, etcétera, etcétera. ¿Pero acaso en las viviendas de protección oficial y en las de promoción pública? Tampoco. Y estas cosas, que vuelvo a insistir, es la realidad cotidiana que viven estos colectivos, hay que, consejero, tratarlo. Salud mental y cómo el sistema sanitario trata a estos pacientes. Se ha visto esta mañana, pero mire, el primer problema que tenemos de atención sanitaria a estos colectivos no es que no se les trate, ni mucho menos, pero es que no es un sistema sanitario integral, y estas personas, con este tipo de asistencia sanitaria todavía más centrada en la cuestión biomédica, no encuentra una atención perfecta ni adecuada a su situación y características. Quería también referirme al tema de vida independiente, fomentar. Ya lo incluía su tercer plan de acción, lo que pasa que como no sabemos nada de su evaluación, pero me quería referir a la Oficina de Vida Independiente. Mire, es escasa la cobertura que tiene para las personas que tienen derecho a tener esa asistencia personal. ¿Y qué reclama el colectivo? Reclama una regulación laboral, una regulación de su profesión y además que las prestaciones que reciben estas personas sean tengan la suficiente cantidad para poder contratar a estos asistentes personales, porque si no, ¿cómo podemos hablar de vida independiente? Dos ejemplos que no quiero que se me olviden de esos centros que usted nos ha relatado y en cuantía cada vez mayor. No se referirá a centros
porque aquí todo se concierta, todo se concierta. Y no siempre se ocupan, más bien nunca, de las condiciones de esos usuarios, de estas personas con discapacidad y de las condiciones de los trabajadores. Espero que centros como los de Leganés, del Reina Sofía, termine, por favor, o de San Martín de Valdeiglesias nos cuente cuáles son sus condiciones. Muchas gracias.